Sí. Ok, listo. Bueno, voy a empezar. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que llevo 2 años hablando en una pantalla, dando clases, entonces da mucho gusto pues, poder ver gente de verdad y un escenario de verdad. Entonces, además del ciclismo, yo soy el director científico de esta empresa y en esta empresa lo que hacemos es entender cómo las emociones, cómo el contexto social, cómo la forma en la cual se nos presenta una decisión afecta nuestras decisiones económicas y financieras. Y eso tiene implicaciones reales porque en la medida en que queramos ahorrar, por ejemplo, para el futuro, queramos comprometernos con alguna actividad, si el ambiente de decisión no es propicio, es más probable que dejemos esa decisión y que la posterguemos indefinidamente. Y en términos de ahorro para la vejez es clarísimo y es que terminamos no ahorrando y llegamos a la vejez pobres. Entonces, ok. De pronto, ¿esta imagen les parece parecido? Aquí queda un poquito cortado por la pantalla, pero lo que se muestra acá es un músico haciendo una audición y un grupo de jurados que no pueden ver al músico. Hay una pantalla que los cubre. ¿Por qué pasa esto? Más o menos en los 70 en los Estados Unidos empezó un movimiento en el cual se empezaron a dar cuenta que las orquestas sinfónicas y filarmónicas estaban llenas de hombres, eran solamente hombres. Entonces, en vez de hacer lo que muchos pensaríamos nosotros, y es tratar de convencer a los jurados, que en su caso eran casi todos hombres, que por favor le den la misma oportunidad a las mujeres, llegaron a una solución bastante drástica, y es poner una pantalla, básicamente taparles los ojos. Y llegó hasta un punto en que le pedían a las mujeres músicas que no utilizaran tacones, porque claro, llegaban a la tarima y empezaban a zapatear y pues los jurados se dan cuenta que eran mujeres. Entonces, ¿por qué llegar a una solución tan drástica? ¿Por qué hacer algo tan invasivo como taparle los ojos a los jurados y no pensar que los jurados son personas inteligentes, que son capaces de hacer un proceso racional y que si no son muy machistas, pues posiblemente vencerían ese sesgo? Entonces, bueno, la respuesta a esto es que finalmente sí, las orquestas ya tienen mayor, digamos, involucramiento de mujeres y eso se sigue usando hoy en día. Entonces, vamos a suponer que es posible tomar una decisión racional. Y esto es un método de 6 pasos que se recomienda base de Man y Moore, para tomar una decisión racional que nos lleve a una decisión óptima. Entonces, ¿qué es lo que se pide o que se entrena a muchas personas para tomar decisiones racionales? Entonces, lo primero es que hay que entender muy bien cuál es el problema. A algunas personas nos cuesta trabajo identificar causas y consecuencias y queremos resolver un problema resolviendo los síntomas en vez de las causas. ¿Cuáles son los criterios relevantes? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Cuáles son los criterios que son más importantes unos que otros? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué me podría a mí solucionar el problema? ¿Cómo califico cada alternativa de acuerdo a ese criterio? Y finalmente hago un cálculo que puede ser una suma ponderada y llego a la decisión óptima. Y así es como se enseña muchas veces a tomar mejores decisiones, siguiendo un proceso racional. Ahora utilicémoslo y vamos a suponer que lo vamos a utilizar, de hecho yo voy a hacer el ejercicio, para el caso de pensiones. El problema de elegir un fondo de pensiones es un problema real, con implicaciones verdaderas. O sea, nosotros en estos momentos, o el momento que empezamos nuestra vida laboral, tenemos que elegir un fondo de pensiones, pero tenemos muchísima incertidumbre, no solamente porque la decisión es compleja, porque necesitamos saber de números, necesitamos saber de predicciones, ver qué tan bien le va a ir ese fondo, sino porque si no elegimos bien, podemos llegar pobres a nuestra vejez. Entonces, es un problema que, dada la magnitud y dada la importancia que tiene para nuestra vida, deberíamos resolverlo utilizando estos 6 pasos. Entonces, miremos cómo funcionaría. Entonces, definir el problema. Yo ya se los dije, aquí no hay mayor discusión. El problema es dónde abrir un fondo de pensiones. Ahora, ¿cuáles son los criterios relevantes? Necesito saber cuál es la rentabilidad del fondo de pensiones, qué tan volátil son ese índice o la pensión o el fondo que estamos utilizando, si los precios suben mucho o bajan mucho. ¿Cuál es el servicio al cliente? Tal vez si elegimos el fondo de pensiones también nos interesa que nos den algo de servicio al cliente. Eso puede ser importante. También nos interesa, y por supuesto que nos interesa, qué tan fiable sea el fondo. Que no vaya a ser que en 10 años nos digan que se gastaron esos ahorros y nos quedamos sin plata. Es muy importante. Y por último, hay un criterio que puede ser, y algunos fondos de pensiones buscan atraernos a través de beneficios adicionales. Entonces, descuentos en revistas, descuentos en clubes de lectura, y nos ofrecen algunas cosas para ayudarnos a tomar la decisión y que no vayamos con ese fondo de pensiones. De todo ese universo de cosas que me podrían parecer interesantes,
voy a priorizar cuáles son las más importantes para mí y las que van a determinar mi decisión. Entonces voy a elegir la rentabilidad, la volatilidad y la fiabilidad. Son esas tres. Después de tener muy claro que eso es lo que yo quiero de un fondo de pensiones, voy a salir al mercado. Voy a empezar a buscar en Google, voy a preguntarle a mis amigos, voy a salir a la calle a tocar, a preguntar cuáles son los fondos de pensiones que me interesan. Y voy a hacer una búsqueda exhaustiva porque eso es un proceso importante. Luego, después de eso, voy a calificar cada alternativa. Entonces voy a decir cosas como, el fondo A tiene la mayor rentabilidad, lo cual es bueno, es más fiable, pero es muy volátil y eso no es bueno. Entonces ahí tengo que pensar en cómo compenso eso. El fondo B es más fiable, es menos volátil, pero es menos rentabilidad. Entonces tiene sus pros y sus contras. Y luego el fondo C. Entonces el fondo C, bueno, independientemente de lo que sea, yo voy a hacer un cálculo, definir cuál es el mejor de acuerdo a los criterios y después de un proceso de decisión razonado llego y escojo el fondo C. Y ahí abro mi fondo de pensiones. Entonces ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes eligió el fondo de pensiones así, con este proceso? ¿Nadie? ¿Nadie? O sea, hay como 60 personas y nadie. Y es una decisión muy importante. O sea, el fondo de pensiones pues, es la plata para su vejez, cuando ustedes no puedan producir más. Ahora, les cuento cómo hice yo, cómo elegí el fondo de pensiones. Hace un poco más de 10 años, mi primer trabajo en la universidad, y para contratarme me preguntaron qué fondo quería yo. Y estaba la secretaria que me preguntó eso. Y yo le dije, ¿cuál es bueno? Y yo, no, pues yo tengo Scandia. Yo, bueno, ese. Y ya. Y ya han pasado más de 10 años y yo no he vuelto a revisar esa decisión. Yo debía haber tomado un proceso racional para llegar a esa decisión, sin embargo tomé un atajo. ¿Por qué? Porque tenía estrés, porque quería que me pagaran, porque era mi primer trabajo. Y estoy contento con la decisión. Obviamente Scandia es muy bueno. Pero el tema es que si suponemos que las personas toman este proceso para tomar decisiones, la evidencia nos muestra lo contrario y nuestra experiencia propia. Entonces, si aquí alguien de Scandia, luego me busca para que le den una encheta a esa señora porque hizo una venta mejor que muchos vendedores. Entonces, aquí hay dos modelos de toma de decisiones o dos teorías que nos explican o nos proponen cómo tomamos decisiones. La primera es la del Homo economicus, que los economistas llamamos como esa máquina superracional, que si le damos entrenamiento, le damos suficiente tiempo y le damos el conocimiento, va a llegar a decisiones siempre racionales. Esa es una máquina para tomar decisiones. Entonces, este es como el primer modelo el primer modelo de cómo tomar decisiones. Sin embargo, la realidad y nuestra propia experiencia nos muestra que somos seres humanos con limitaciones biológicas, que nos dejamos influenciar por los demás y que en vez de hacer un proceso racional, tomamos atajos. Y el atajo es otra forma, digamos la forma técnica de mencionarlo, es heurísticas. Y las heurísticas son una estrategia para resolver problemas con métodos prácticos que no garantizan ser los óptimos, perfectos o los racionales, pero que a pesar de eso nos alcanzan y son suficientes para una meta de corto plazo. En el caso de la pensión, yo tomé el atajo, una heurística, y es preguntarle a alguien y asumir que esa recomendación era buena. Y me fue bien. Pero el problema es que si yo utilizo ese atajo siempre y no soy consciente que lo estoy utilizando, puedo llegar a malas decisiones. Imagínense que cualquier decisión que yo tome, siempre le pregunte a alguien y no revise si es bueno o malo y no haga ningún cálculo. Eventualmente voy a llegar a malas decisiones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Porfa, saquen sus celulares, apunten este QR. Si por alguna razón no les aparece les aparece esta pantalla, que tienen que poner la clave es sesgo, en minúscula, sesgo. Debe decir, ¿no hay votaciones abiertas? ¿Qué dice? Listo, entonces ahí estamos bien. Listo, Renata, si quieres pasemos a la pantalla. Listo, porfa empieza pregunta 1. Hay 12 personas que se conectaron. 72, perdón. Disculpa. ¿Podemos volver a la pantalla anterior, por favor? El QR.
¿Listo? Bueno, entonces volvemos por favor al anterior. Hay 87 personas, contestaron 15, por favor contesten esa pregunta que sale ahí. Ahorita hablamos qué es lo que dice. 31 personas, faltan bastantes. Cuenta ahí, no va subiendo. Cuando lleguemos a 70 paramos. Listo. Entonces, Renata, porfa, le das clic ahí y contesten la siguiente pregunta. En un segundo, esperemos que llegamos a 70 y le damos… Bueno, listo. Entonces, siguiente, y miremos los resultados. Estas son sus respuestas en este momento. Uy, bueno, salió muy bien porque es lo que yo quiero decir. Entonces, bueno. Una vez no me salió y me tocó mostrar resultados. Esta vez salió súper bien. Es que el problema, digamos, la ventaja de los números grandes, cuando en una clase de 10, de pronto alguien que ya conoce este ejercicio. Bueno, este ejercicio sale en el libro de Kahneman, ¿qué es? Rápido Despacio, creo que se llama así. Entonces, seguramente algunos ya lo conocen. Entonces, la primera pregunta les pedía que calificaran o dijeran que era más probable, si Linda trabajaba en un banco y hacía parte del movimiento feminista, o si Linda trabajaba en un banco y les daba una descripción de un texto. Entonces, la mayoría de ustedes dijo que, el 79% de ustedes dijo que era más probable que Linda fuera al mismo tiempo banquera y que fuera feminista. Pero cuando se les habló de Ben, esa proporción cambia muchísimo. Ben solamente se les dice, es una persona al azar, no se les da ninguna información de Ben. Y la mayoría de ustedes, ¿puedes bajar un poquito? Digo, es más probable que Ben trabaje como un doctor. Entonces, ahora, la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es más probable que Linda trabaje en un banco y que Ben trabaje en un doctor. O sea, deberían haber sido 100, 100. Ahora les vamos a mostrar por qué. Entonces, ¿ya podemos volver a la presentación, por favor? Ok. Siguiente. Ay, no, yo soy el que tengo. Gracias. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, entonces, estas son el tipo de preguntas que tienen una respuesta correcta y tienen una respuesta incorrecta. Por sus clases del colegio o, digamos, si estuvieran una carrera con números, se acordarán de la teoría de conjuntos. Y hay una regla en la teoría de conjuntos que nos dice que cuando tengo dos conjuntos, es más probable que lo que yo esté buscando venga de un solo conjunto a que de la conjunción. Entonces, como yo les di poca información relevante para definir si Linda era banquera o feminista o si Ben era doctor y montaba en bicicleta, la respuesta correcta es asumir que es más probable que la persona sea de una sola categoría y no de dos al mismo tiempo. Entonces, casi todo el mundo falla en esta pregunta. Yo también fallé en su momento. ¿Por qué es digamos, por qué llegaron a esta respuesta? Lo primero es que la pregunta es difícil, a pesar de que al final parece obvia la respuesta, y como es difícil, ustedes utilizaron un atajo. Ustedes debieron haberse acordado de la teoría de conjuntos y debieron haber hecho un proceso racional, pero no, cometieron un atajo y llegaron a una respuesta incorrecta. ¿De dónde nace esa respuesta incorrecta? Miremos al texto, si se puede ver. La descripción de Linda. Linda muestra varia información, como por ejemplo que tiene 31 años, que es soltera, extrovertida, muy inteligente, tiene una maestría en filosofía, preocupada por discriminación, justicia social y a favor de la paz. En la descripción no se dice nada, simplemente que es al azar. Entonces, ¿qué atajo utilizaron ustedes? Y miren cómo uno es capaz de predecir los atajos que van a tomar las personas. Ustedes tomaron esta información y asumieron que esa información era representativa de quién podría ser Linda. Eso es un estereotipo. En este caso no es un mal estereotipo, pero los estereotipos son malos porque nos llevan a tomar decisiones incorrectas. En el caso de Ben no había ninguna información. De forma curiosa, este mismo experimento lo repiten, pero sacan el tema de que Linda es soltera.
Y cuando sacan la frase de Linda soltera, las respuestas cambian, la mayoría de la gente sí acierta. O sea, se da cuenta que es más probable que Linda sea solamente una banquera. Entonces, el hecho de las cosas que nos fijamos mucho es este tipo de cosas que nos llevan a estar sesgados y a pensar que por el hecho de ser soltera es más probable que sea feminista. Entonces, la primera conclusión de esta parte del taller, y es, el uso incorrecto de heurísticas lleva a comportamientos sesgados. Recuerden que heurísticas es otra forma de decir atajos mentales. Y atajos mentales como formas prácticas para tomar una decisión a través de las cuales no seguimos un proceso racional de tomar decisiones. Ahora, miremos un ejemplo en la vida real. Esto lo conocen, por supuesto, es una hoja de vida. El objetivo de pedir hojas de vida en las empresas es conseguir personas y tratar de adivinar a través de este documento cuál es la productividad de la persona que va a entrar a nuestras empresas. Y es una decisión muy compleja, porque yo cómo hago por un pedazo de papel que lo escribe la misma persona, darme cuenta si la persona es productiva o no es productiva. Entonces la hoja de vida tiene muchas cosas, yo creo que eso no es un tema que nos hayamos propuesto, sino que con repeticiones hemos ido cambiándole y ya llegamos como un estándar de cuál debería ser la hoja de vida. Entonces las hojas de vida que tienen una foto, tienen un nombre, un apellido, algunos ponen dirección, ponen los estudios, ponen a la gente que le gusta poner temas de descripción personal, hobbies, si hace activismo, no hace activismo, si practica idiomas, bueno, o sea, varia información. Entonces nosotros cuando revisamos una hoja de vida, dado que es un problema difícil, tomamos otro atajo, similar al problema de Linda, y es, miramos en la hoja de vida qué nos puede dar una idea de qué tan productiva es esa persona. Pero ¿qué pasa si tomamos el atajo incorrecto? ¿Qué pasa si nos fijamos en las cosas incorrectas y llevamos a aceptar solamente hojas de vida de personas que se parezcan a nosotros? Ahí estamos cometiendo un sesgo. Entonces, miremos un experimento que se hizo ya hace algunos años. Lo hicieron investigadores de los Andes y de Justicia, y ellos hacen algo parecido a la hoja de vida, crean hojas de vida idénticas, excepto por algunas cosas que ellos quieren probar. Entonces son hojas de vida con la misma experiencia, la misma educación, pero por ejemplo le cambian si la foto es de una persona con fenotipo blanco, mestizo, indígena o negro, si es hombre o mujer, de dónde vive, si el barrio que pone es un barrio que se identifica como de clase media o clase baja, lo hacen para Bogotá, qué actividades les gusta, si la persona dice que tiene actividades como activismo LGTBI o si practica deportes. Esto es como del 2009, entonces las preferencias han cambiado un poco. Y también ponen unas fotos y las califican de acuerdo al atractivo físico. Entonces lo que hacen es crean hojas de vida iguales, excepto por lo que les interesa, y las envían a clasificados y esperan a ver cuántas llamadas reciben de regreso. Entonces, si los empleadores están sesgados, las hojas de vida con los atributos más favorables por la sociedad obviamente discriminadora, tendrían tener más llamadas. Entonces, ¿qué resultados tienen? En términos de fenotipos, ese es el principal resultado. Cuando la hoja de vida era de una persona blanca, recibía una tasa de respuesta de llamada del 19%. Cuando la persona era mestiza, bajaba al 13.3%. Cuando era indígena, subía al 15.3%. Los investigadores dicen que no tiene muy clara la razón de eso, pero pasa. Pero lo más preocupante es cuando la persona es afro, baja a 9.1%. Entonces aquí claramente los empleadores, de forma consciente o inconsciente, discriminan y llaman a trabajo a menos personas. Por supuesto, las implicaciones que tiene eso sobre la inclusión en el mercado laboral. Cuando la foto en la hoja de vida es atractiva o no es atractiva. Si la persona es atractiva, y eso fue calificado por un jurado antes, la persona tiene una probabilidad del 16% de recibir una llamada. Si no es tan atractivo, baja al 12.7%. Y por último, curiosamente, para este caso las mujeres reciben más llamadas que hombres, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. Los autores discuten un poco por qué, y básicamente es porque el tipo de trabajo a los cuales se enviaban hojas de vida eran trabajos asistenciales o de atención al cliente. Entonces es posible que los empleadores buscaran más mujeres para ese tipo de cargos. Como tienden a hacer hojas de vida muy similares, no se pueden postular a trabajos de mucha calificación, además que no habría el número de vacantes así. Listo. Entonces, sabemos que existen sesgos. ¿Qué podemos hacer? Acá o la literatura nos propone dos caminos. El primero es desesguemos al individuo. Entrenémoslo para que esa persona reconozca que está sesgada,
haga un proceso de reflexión y evite los sesgos, y haga un esfuerzo consciente de evitar esos sesgos. Y vamos a verlo en el ámbito de educación. Primero con Alesina, en un trabajo en Italia, y luego vamos a ver el otro, que es desesgar al ambiente. Entonces acá no importa que la persona esté sesgada o no, pero reestructuremos el ambiente de la decisión, la forma como la persona puede tomar la decisión para prevenir situaciones que sean susceptibles a riesgos. Y también vamos a ver un tema de educación, pero en Estados Unidos. Entonces este es el primer paper. Ellos ¿qué hacen? Ellos cogen profesores reales en Italia que tienen estudiantes con composición mixta. En Italia en los últimos años ha tenido una migración muy grande de países africanos, entonces pues se empiezan a ver ya salones mucho más diversos, pero la tendencia muestra que los estudiantes de hijos de inmigrantes tienden a tener menor rendimiento en muchas áreas, en matemáticas, en literatura. Y eso genera problemas después porque allá hay un sistema como no sé, como de tracks en inglés, y es que la persona puede ir a carreras, no sé, carreras universitarias técnicas o carreras universitarias académicas, y eso tiene una diferencia muy grande en los salarios que pueden ganar. Entonces, lo que hacen ellos es… bueno, entonces, ¿cuál es la teoría detrás de esto? La teoría es, hay dos tipos de actitudes y creencias que nos pueden llevar a estar sesgados. Primero tenemos los sesgos explícitos, que son actitudes y creencias que nosotros reconocemos y somos capaces de razonar sobre eso, que nos llevan a preferir más a un grupo poblacional sobre el otro. Y hay otro tipo de sesgos que son los implícitos, que son aquellos que no nos damos cuenta que existen, pero que nos llevan de forma inconsciente a preferir un grupo sobre otro. Para el tema de los sesgos explícitos, digamos que la sociedad afortunadamente ha avanzado bastante y ya no está bien que las personas se describan a sí mismos como racistas o se describan a sí mismos como machistas. Entonces digamos que no hay tanta preocupación por los sesgos explícitos, a pesar de que son muy importantes. Pero dado que la discriminación sigue existiendo a pesar de que la gente no lo expresa, o la gente está mintiendo o hay algo más atrás que está ahí. Y es que las personas de forma inconsciente, ellos mismos no se dan cuenta, tienen actitudes y creencias sesgadas que los llevan a comportamientos sesgados, que generan discriminación. Entonces lo que proponen ellos es, hagamos un estudio, miremos a ver qué sesgos tienen las personas de forma implícita y les damos esa información a ver ellos qué hacen, si son capaces de corregir esos sesgos y generar comportamientos menos sesgados. Entonces hay una prueba muy famosa en psicología que se llama la prueba de asociación implícita. ¿Qué hacen ellos? ¿O qué hace esta prueba? Esto lo hacen, originalmente se hizo con caras blancas y caras negras para Estados Unidos, pero en este caso ellos lo hicieron con nombres de estudiantes de origen árabe o de origen inmigrante y nombres de estudiantes de origen italiano, entonces Mohamed y Francesco. Y en la parte de acá arriba tienen dos categorías, tienen malo, bueno e italiano e inmigrante. Entonces, ¿cuál es la idea de esta prueba? Que cuando nosotros estamos de acuerdo con una asociación, elegimos de forma más rápida que cuando no estamos de acuerdo con una asociación. Entonces, ¿cuál es la asociación? Asumir que malo e italiano están juntos o asumir que bueno e inmigrantes son juntos. Y en la tarea les piden, por favor, de forma rápida, digan dónde corresponde esa palabra, si corresponde a este lado o a este lado. Claro, la respuesta correcta es que Mohamed es inmigrante independientemente que sea bueno o malo, entonces la persona debería elegir para acá. El tema es que si la persona está sesgada, va a tener que conciliar cuál de estos le parece más importante y ese proceso de decisión va a hacer que se demore más. En este caso de acá, como no pedíamos que estuviera, bueno, en este caso acá también, es lo mismo. Malo italiano le va a costar más trabajo porque tiene que ver cuál de las dos le importa y finalmente se va a demorar un poquito más. Pero si por ejemplo aquí estuviera bueno e italiano, la persona elegiría de forma muy rápido que esto va para acá. Y esa diferencia en la velocidad de la respuesta, de acuerdo a esta teoría, nos muestra que las personas pueden estar sesgadas hacia un grupo poblacional, porque asocian más fácil los nombres italianos con categorías de bueno. Entonces les hacen este examen a muchos profesores en Italia y luego les envían una carta con una retroalimentación que dice más o menos así. Le dice, estimado profesor, los resultados de su prueba de asociación implícita usando nombres masculinos o femeninos de origen nativo e inmigrante es un puntaje. Este puntaje sugiere una ligera, moderada o fuerte asociación entre atributos y nombres italianos e inmigrantes. Básicamente esto lo que le está diciendo es, vea, la prueba mostró que usted asocia a los italianos con cosas buenas y los inmigrantes con cosas malas. Y luego les dice, por favor reflexione y tranquilo que esto es un examen, no pasa nada, pero reflexione con sus respuestas. Y luego
dividen a los profesores en dos grupos. Esto se hace de forma aleatoria para poder establecer causalidad. A un grupo de profesores les dan esta carta, a todos les dan la carta, pero a un grupo de profesores les dan esta carta un mes antes de que tuvieran que calificar a esos estudiantes en un examen donde podían ver sus nombres. Y a otro grupo de profesores les dan esta carta después de que calificaron a los estudiantes. ¿Cuál es la justificación de esto? Y es que a los que recibieron la carta antes, ven esa información y tienen la capacidad para reflexionar sobre su sesgo. Y se espera que después de esa reflexión sean capaces de ser menos duros con sus estudiantes inmigrantes. ¿Qué encuentran ellos? Lo hacen para profesores de matemáticas y profesores de literatura. Para profesores de matemática, cuando les llega la carta y un mes después, los profesores que reciben la carta antes le dan 5 puntos o 0.5 puntos adicionales en un examen de 3 a 10, donde 6 es pasar, le dan ese 0.5 adicional a los estudiantes inmigrantes. O sea, corrigen por lo que la carta les dijo que estaban sesgados. ¿Y qué pasa con los nativos? No hay efectos. En los nativos se mantiene igual, o sea, nativos italianos, pues, se mantiene la misma calificación. ¿Qué pasa con los profesores de literatura? A literatura también los profesores corrigen y le dan 0.4 puntos adicionales, o 0.4 puntos adicionales comparados con los que reciben la carta después de la calificación. Y para los nativos o para los italianos le restan calificación, o sea, los califican menos favorablemente, posiblemente tratando de corregir por el hecho de que la carta les mencionaba que ellos preferían más a los italianos que a los inmigrantes. Entonces, de acuerdo a este ejercicio, eso funcionó. De acuerdo a esto, revelar los estereotipos a través de una prueba de unos profesores, en este ejercicio llevó a que los profesores calificaran mejor y redujeran ese sesgo a través de mejores calificaciones. Ahora, ¿qué otro camino tenemos? Este es otro investigador, en este caso en Estados Unidos. Este investigador no le interesa pensar o no le interesa mirar si las personas están sesgadas o no. Este investigador asume que todos estamos sesgados y crea otra prueba distinta. ¿Cuál es la teoría detrás de esta prueba? Entonces ya sabemos que hay actitudes y creencias sesgadas, ¿no? Esas actitudes y creencias nos pueden llevar a comportamientos sesgados. Sin embargo, lo que investiga este investigador es qué pasa si yo genero un contexto de decisión que no permite que esas actitudes y creencias se conviertan en sesgos. Entonces, no se alcanza a ver muy bien, pero esta es una prueba simulada de un niño de primaria, no existe realmente. Es idéntico, en inglés dice, I was with my brother Dashawn and his friend Aaron, but it was a great day to be a boy at home. Entonces, aquí hay errores de ortografía, parece un niño, y se le dan dos versiones a profesores distintos. La versión de la izquierda dice unos nombres que estereotípicamente en Estados Unidos se asocian con personas negras, Dashawn y Aaron. Y en esta acá los profesores les dan nombres que estereotípicamente se asocian con personas blancas, Connor y Scott. La escritura es idéntica, no hay nada que los diferencie excepto los nombres. Luego, si ponen a unos profesores a calificar a esto, los resultados deberían ser iguales si no es racismo. Entonces, ¿cómo los ponen a ellos? ¿Cuál es la forma de estructurar la decisión para que los sesgos no se surjan? Entonces, primero les ponen tanto a los profesores que fueron asignados a una tarea de un niño blanco, como a los profesores que fueron asignados a una tarea de un niño negro, los ponen a calificar con una calificación no estructurada, que básicamente les dice, ¿cómo calificaría el texto? Les da una escala de 1 a 7, entonces le dice muy por encima del nivel de pasar, por encima del nivel de pasar, ligeramente por encima, en el nivel de pasar, ligeramente por debajo del nivel y muy por debajo. Y después de que califican así, les pide, bueno, ahora califiquen de esta forma, y les da instrucciones de cómo calificar. Entonces dice, en general, ¿cómo calificaría la escritura de ese estudiante en la siguiente rúbrica de una historia personal? Proporciona un recuento bien elaborado de un evento, relata un evento con algún detalle, intenta relatar un evento, no logra relatar un evento. Miren la diferencia tan grande. O sea, aquí hay mucha discrecionalidad de qué se entiende con cada uno de estos puntos. Acá le está diciendo claramente que debe calificar una historia personal y que el criterio para calificar si pasa o no pasa es que cuente una historia con cierta relevancia o que sea elaborada. ¿Qué encuentran? Cuando se califican los profesores calificación estructurada, los estudiantes blancos, o que simuladamente que eran blancos, un 35% de los profesores dijeron que pasaba.
cuando califican estudiantes negros, o sea, otro grupo de profesores que fueron asignados a estudiantes negros, dijeron que un 30% pasaba. O sea, hay una diferencia de 4.7%. Aquí hay discriminación, porque la tarea era idéntica. Entonces, lo único que explica que las personas, que menos estudiantes negros pasen, es que los profesores están haciendo algo mal, están discriminando. Ahora, ¿qué pasa cuando califican de forma estructurada? 37% de los profesores que calificaron estudiantes blancos dijeron que pasaba, y 37% de los profesores que calificaban estudiantes negros pasaba. Desaparece completamente el sesgo. No hay. Entonces, tenemos una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestras organizaciones? ¿Qué hacemos para contratar personal? ¿Qué hacemos si tenemos alguna relación con la educación? Tenemos dos caminos y ¿qué nos dice la evidencia? La primera, desesgar al individuo. Entonces nos basamos en lo que encuentra un metaestudio de Posher del 2019, que no sé por qué, pero no coge los estudios de Alesina en profesores italianos. Entonces ese estudio no está analizado acá. ¿Qué encuentra ello? Analizan 492 estudios que estudian efectos de estrategias para cambiar los sesgos implícitos. En total, tienen esas pruebas, agrupan a 87.418 participantes, y la primera cosa que encuentran es posible reducir los sesgos y cambiar los sesgos implícitos de las personas. Eso es posible. El problema es que cambiar los sesgos no lleva a cambios de comportamiento. Y aún así, cuando los lleva en el corto plazo, como en el caso de Alesina, no hay ninguna evidencia que nos muestre que las personas no van a seguir con sus mismos sesgos después. En el caso de los colegios, que eran colegios reales, profesores reales, con estudiantes reales, ellos pueden ver esta prueba en un momento y dicen, listo, sí, en efecto, yo soy sesgado, pero luego tienen que seguir trabajando y tienen que seguir lidiando con sus estudiantes. Es muy posible que vuelvan a los sesgos si el ambiente de decisión no cambia. Si ellos se siguen encontrando con estudiantes que confirman sus estereotipos, por ejemplo, volverían otra vez a los sesgos y volverían otra vez a sus comportamientos sesgados. Entonces, este tipo de estudios, este tipo de estrategia tiene problemas. No tiene mucha evidencia que funcione y es muy probable que la gente vuelva a sus sesgos implícitos. Ahora, ¿qué nos dice esta otra evidencia? La de sesgar el ambiente. Y aquí utilizo otro estudio que mira 220 estudios que compara los efectos de distintos tipos de noches. Noches son lo que se llaman empujones o son esas estrategias de ciencia del comportamiento para modificar conductas. Entonces, analiza 3 tipos de noches. Información de la decisión, que es básicamente simplificar la información que debe analizar una persona para tomar una decisión, de tal forma que sea más fácil de tomar, quitarle todo el exceso de palabras, el lenguaje sencillo. También otra mira que se llama la arquitectura de la decisión, que es básicamente lo que hizo Quinn, y es restringir las opciones que tiene una persona para tomar una decisión, de tal forma que la persona llegue a una decisión correcta, o una decisión que tomaría si hiciera una decisión racional. Y por último, asistencia de la decisión, y es, las personas nos cuesta trabajo, se nos olvidan hacer las cosas, no nos comprometemos, entonces démosle, por ejemplo, un recordatorio para que la persona se acuerde de qué es lo que tiene que hacer. De estos 3 tipos de nudges, el que mayor impacto muestra en varios ambientes es el de arquitectura de la decisión. Y la arquitectura de la decisión funciona mejor en salud, en alimentación, medio ambiente, en finanzas y en comportamientos prosociales como promover las donaciones. Entonces, y ya con esto termino y nos vamos temprano a almorzar, y es mi propuesta para todos acá. Las creencias, actitudes sesgadas son difíciles, son complicados de cambiar, pero tienen implicaciones reales sobre el ambiente y sobre, digamos, el nivel de inclusión que queramos tener. Sin embargo, la evidencia nos muestra que funciona muy bien. Si queremos tener un ambiente que sea más inclusivo, tenemos que evitar que esas actitudes y creencias usadas o, digamos, generadas a través de heurísticas, o que las heurísticas se conviertan, que las creencias y actitudes a través del uso de heurísticas se conviertan en comportamientos sesgados. Entonces mi propuesta es, si queremos un ambiente más inclusivo, prestemos la atención a las heurísticas, no permitamos que se manifiesten. Cuando creamos que tenemos una solución importante que tomar en la empresa, fijémonos muy bien cómo se está tomando y pongámonos a reflexionar si es posible que la persona que toma esa decisión tome un atajo, y evitemos que eso pase. Muchas gracias.